Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiger 720. Los túneles del terror. En lo profundo del laberíntico sistema del metro de la Ciudad de México, las leyendas circulan entre los trabajadores más antiguos. Rumores y susurros sobre los túneles del terror, un relato que ha causado pesadillas y temor en aquellos que se atreven a mencionarlo. En la línea 1, una de las más antiguas, existe un túnel secreto que conecta las estaciones Pantitlán y Observatorio. Este túnel no aparece en ningún mapa, y no es accesible para el público. Los trabajadores del metro afirman que este túnel fue construido hace décadas, durante la expansión original de la red, pero que fue clausurado y olvidado, debido a sucesos inexplicables y perturbadores. Todo comenzó cuando un grupo de trabajadores de mantenimiento fue enviado a inspeccionar este túnel. Era una noche tranquila, el metro estaba cerrado y no había pasajeros en las estaciones. Los trabajadores, equipados con linternas y herramientas, entraron en el túnel esperando encontrar solo polvo y estructuras antiguas. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más aterrador. A medida que avanzaban, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y una extraña sensación de opresión llenó el aire. Las paredes del túnel estaban cubiertas de extrañas marcas, como si alguien o algo las hubiera arañado con furia. Los trabajadores intentaron ignorar estos detalles, atribuyéndolos a grafitis y vandalismo, pero la sensación de ser observados era innegable. A mitad del túnel, encontraron una pequeña cámara lateral que no estaba en los planos originales. Al entrar, descubrieron un altar rudimentario, hecho de piedras y restos de lo que parecían ser velas derretidas. Había símbolos extraños y perturbadores dibujados en las paredes, y un olor a putrefacción llenaba el aire. Uno de los trabajadores, Juan, decidió que era momento de abandonar el lugar, pero sus compañeros insistieron en seguir explorando. De repente, un grito desgarrador resonó en el túnel. Uno de los trabajadores, Pedro, había desaparecido. Su linterna estaba en el suelo, parpadeando débilmente. Los demás comenzaron a buscarlo frenéticamente, pero no había rastro de Pedro. El pánico se apoderó de ellos cuando escucharon unos pasos rápidos y pesados acercándose desde la oscuridad. Las luces de las linternas comenzaron a fallar, y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Los trabajadores, ahora aterrorizados, intentaron regresar a la entrada del túnel, pero parecía que el camino se alargaba infinitamente. Susurros inaudibles llenaban el aire, y las extrañas marcas en las paredes parecían brillar con una luz propia y siniestra. Finalmente, Juan logró encontrar el camino de regreso y salió del túnel, solo para darse cuenta de que era el único que había logrado escapar. Los cuerpos de sus compañeros nunca fueron encontrados, y el túnel fue sellado definitivamente por las autoridades del metro, quienes negaron cualquier conocimiento de los eventos ocurridos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Se dice que, en noches sin luna, los pasajeros que toman la línea 1 pueden escuchar los susurros y gritos provenientes de las profundidades del túnel. Algunos afirman haber visto sombras que se mueven a través de las ventanas de los vagones, figuras espectrales que parecen estar atrapadas en un ciclo eterno de tormento y desesperación. Juan, el único sobreviviente, nunca volvió a ser el mismo. Dejó su trabajo y se mudó a un pequeño pueblo lejos de la ciudad, pero las pesadillas lo persiguen hasta el día de hoy. En sus sueños, ve a sus compañeros atrapados en el túnel, sus rostros contorsionados por el miedo y el dolor, suplicando ayuda que nunca llegará. Cada vez que se duerme, escucha los susurros y siente que algo lo observa desde las sombras. Con el tiempo, la historia de los túneles del terror se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para los curiosos y una pesadilla recurrente para los trabajadores del metro. Aunque las autoridades niegan la existencia del túnel, los antiguos empleados insisten en que hay lugares en el metro de la Ciudad de México que deben permanecer olvidados, donde las sombras y los susurros guardan secretos oscuros y mortales. La leyenda continúa creciendo, y aquellos que conocen la historia evitan la línea 1 en la noche. Se dice que, si escuchas con atención, puedes oír los susurros de los perdidos, atrapados entre este mundo y el siguiente, esperando a que alguien más se atreva a explorar los túneles del terror. A lo largo de los años, se han registrado extrañas desapariciones en la línea 1. Los pasajeros que viajaban solos en la noche y que nunca llegaron a su destino.
Testigos afirman haber visto a estas personas descender de los vagones en estaciones donde no había nadie más, atraídos por una presencia invisible. Los guardias del metro encuentran sus pertenencias abandonadas, pero ningún rastro de los desaparecidos. Uno de los casos más perturbadores fue el de una joven llamada María. Ella había estado investigando las leyendas urbanas del metro para un proyecto universitario. Decidida a descubrir la verdad, viajó sola en la línea 1 una noche sin luna. Sus amigos la advirtieron, pero María estaba decidida. Nunca regresó. Los últimos registros de las cámaras de seguridad la muestran saliendo del vagón en una estación vacía, mirando fijamente al túnel antes de desaparecer de la vista. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron nada. La desaparición de María se convirtió en otro misterio sin resolver, otro susurro en la oscuridad del metro. Sus amigos y familiares, devastados, comenzaron a escuchar los mismos susurros y a ver las mismas sombras que atormentaban a Juan. Una noche, mientras Juan dormía, tuvo un sueño terriblemente vívido. En su sueño, estaba de vuelta en el túnel, rodeado de sus antiguos compañeros y de otros rostros desconocidos pero llenos de desesperación. Todos ellos se le acercaban lentamente, extendiendo sus manos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Al despertarse, Juan decidió que debía regresar al túnel, debía enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Juan volvió a la Ciudad de México, su rostro marcado por el terror y la determinación. Logró convencer a un grupo de trabajadores más jóvenes para que lo acompañaran al túnel sellado. Con herramientas y linternas, forzaron la entrada. La atmósfera era tan opresiva como la recordaba, y los susurros comenzaron casi de inmediato. Al avanzar, las marcas en las paredes parecían más frescas, como si algo o alguien las hubiera renovado recientemente. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose a su alrededor. Uno de los jóvenes, aterrorizado, intentó retroceder, pero una sombra lo envolvió, y desapareció sin dejar rastro. Juan, ahora completamente convencido de la naturaleza sobrenatural del lugar, se dirigió a la cámara lateral, donde había encontrado el altar años atrás. Al llegar, vio que el altar estaba rodeado de figuras espectrales, todas las víctimas que el túnel había reclamado a lo largo de los años. Entre ellas, reconoció a María, sus compañeros y otros rostros que habían sido devorados por la oscuridad. Juan se arrodilló, susurrando una plegaria desesperada. De repente, una figura oscura y amorfa emergió del altar, una entidad que parecía estar compuesta de pura sombra y maldad. La entidad avanzó hacia Juan, sus ojos brillando con una luz roja infernal. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, Juan sacó una pequeña cruz que llevaba consigo, y la entidad se detuvo, retrocediendo lentamente. Aprovechando el momento, Juan y los dos jóvenes restantes corrieron hacia la salida. Las sombras intentaban atraparlos, pero la cruz parecía repelerlas, creando un pequeño espacio de seguridad a su alrededor. Finalmente, lograron escapar del túnel, sellándolo una vez más. Juan sabía que la cruz no sería una solución permanente, pero esperaba que al menos mantuviera a raya a la oscuridad durante un tiempo. Advirtió a las autoridades sobre los peligros del túnel, pero fue en vano. La leyenda de los túneles del terror sigue viva, y las sombras aún esperan, susurrando y acechando, esperando a su próxima víctima. Desde ese día, Juan desapareció sin dejar rastro, y el túnel fue olvidado una vez más. Los trabajadores más antiguos aún cuentan la historia a los nuevos empleados, como una advertencia. Algunos creen que Juan sigue luchando contra las sombras en algún lugar de la ciudad, mientras otros piensan que finalmente fue reclamado por la oscuridad. Pero una cosa es segura, el metro de la Ciudad de México guarda secretos oscuros y peligrosos, y hay lugares donde la curiosidad puede ser mortal.